Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a este nuevo jueves 4.0 que organiza la 4.0 del colegio, que brillantemente coordina, ¿no?, y dirige nuestro compañero Alberto Pérez. Y esta tarde, vamos, yo creo que estamos todos muy sorprendidos, ¿no?, sobre todo por la temática y por la calidad del ponente, ¿no? Y esta tarde nos va a tocar a todos hablar, fijaros, al mundo de la ingeniería. Pues vamos a tener el placer de escuchar a Juan José García Ripoll, que es físico, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas y vamos, todo un experto, ¿no? En una persona en la que tenemos depositada nuestras confianzas, una de tantos, ¿no?, investigadores en los cuales tenemos que confiar para que vayan desarrollando esta tecnología que, claro, a muchos de nosotros nos resulta muy desconocida, pero que sí que nos puede resultar muy esperanzadora, en el sentido de que en definitiva, pues cuando personas como Juan José se dedican a investigar, a buscar soluciones, ¿no?, a mejorar, en este caso, en nuestra sociedad, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aplaudir a nuestros investigadores, apoyarlos en todo lo que sea posible y, por supuesto, pues, como vamos a hacer hoy, ¿no?, pues tratar de aprender de cómo están trabajando, de qué es lo que están haciendo y en qué vamos a poder ayudarle. Como decía al principio, vamos, a mí hasta incluso decir, ¿no?, hablar de computación cuántica me viene grande, ¿no? Muchas veces yo no sé ni siquiera el concepto como tal ni en qué consiste. Sí que considero y entiendo que va a ser una solución, un avance que muy pronto podrá ver la luz y tendrá, pues, sus aplicaciones comerciales, que en definitiva será lo que posteriormente nosotros, desde el ámbito de la ingeniería, pues tendremos que trasladar a la sociedad y a las empresas, ¿no? Que en definitiva, y en eso consiste, yo creo que la investigación, ¿no? Y una vez más, no me cansaré de repetir. Ya sabéis que firmamos hace muy poco el Pacto por la Ciencia y la Investigación con el ministro Pedro Duque. Además, también hace poco, pues, se aprobó el 2%, ¿no?, en materia de investigación. Y yo voy a aprovechar simplemente, pues, para poner en valor la importancia de la investigación y, sobre todo, de los investigadores, de las personas que se dedican a investigar, a mejorar, a analizar y a tratar de que tengamos más y mejor tecnología. Y quiero, por supuesto, agradecer, ¿no?, de todo corazón a Juan José García el que comparta su sabiduría esta tarde con nosotros. Espero que nos hable en un lenguaje llano y coloquial dentro del ámbito de la ingeniería, que, como ya hemos comentado, pues somos muy pragmáticos y muy de aplicación, y esta tarde pues creo que vamos a ver algo un poco más teórico de la cuenta, pero sí que nos puede abrir muchísimo la mente, pues para, como siempre solemos hacer, tratar de buscar solución a todos los problemas, que en definitiva es nuestra función. Y por mi parte, pues nada más. Yo creo que Alberto os dará la bienvenida y agradecerte muchísimo, Juan José, que estés aquí con nosotros esta tarde, y esperemos tenerte también muy pronto para hablar de otros temas. Y ánimo con esa investigación que estés realizando. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, decano. Bueno, pues es un placer tener aquí a Juan José García Ripoll, que, como ha dicho el decano, es investigador del CSIC, físico teórico. Y bueno, decano, te tengo que avanzar una noticia de última hora. Ya sabes que yo soy el reportero más dicharachero, y entonces el nombre de la Comisión 4.0 va a ser sustituido por la Comisión 5.0, porque la Comisión Europea está lanzando un proyecto hacia adelante que es para todo el escenario en la industria, donde se va a centrar todo el eje va a ser el ser humano, va a ser la sostenibilidad y la resiliencia. Y esas son las tres palabras con las que define la Unión Europea el camino que se va a seguir. Y bueno, hablaremos de ello en su momento, iremos dando pautas y contándole a todos nuestros colegiados pues que el mundo ha cambiado y que no es lo mismo lo de hoy que lo de ayer. Y prueba de ello lo vamos a ver con Juan José, que bueno, si Schrödinger levantase la cabeza, no sabría si el gato estaba muerto o vivo o medio pensionista. ¿No es así, Juan José?
Sí, más o menos. Pues muy bien, oye, no tengo nada más que decir, que sigáis escuchando Conecta Ingeniería, que estamos en un nivel de EGM de 37.000 oyentes desde marzo del 2020 hasta diciembre. Pronto sacaremos unas infos para que lo conozcáis y que la verdad es que la cosa va como un tiro y pues como diría Sancho, ladran, pues cabalgamos, ¿no? Es cierto que vamos tirando para arriba y esto está siendo un apasionante proceso de transformación en todos los sentidos. Así que, Juan José, todo tuyo. Muchas gracias. Voy a ver si consigo compartir mi presentación. A ver. Creo que debéis estar viendo ahora mismo mi pantalla, ¿no? Perfecto. Vale. Se ve perfectamente. Bueno, lo primero es agradecer la invitación para estar en este evento. La verdad es que para nosotros el de la divulgación es un trabajo, también una pasión, y cada vez poder interactuar con nuevos colectivos es también muy interesante para nosotros para mejorar nuestro impacto en la sociedad, para abrir nuevas oportunidades de colaboración y para abrir estas tecnologías y esta investigación que estamos realizando a distintos ámbitos de trabajo. Yo espero que, al menos en esta charla, salgáis con una idea medianamente clara de qué es un ordenador cuántico, cómo funciona y que parece que tiene alguna aplicación en el corto plazo y que hay muchos investigadores y mucho trabajo también de empresas y de centros de investigación, gente muy talentosa, llevando esta tecnología a nuestro día a día, a hacer pruebas de cómo puede mejorar nuestra sociedad y nuestras capacidades industriales. He puesto una pequeña transparencia mía para presentarme, para evitar el trabajo a los organizadores. Yo soy investigador en el CSIC, me incorporé allí en 2008 después de pasar por el Max Planck y luego por la Universidad Complutense, y llevo bastante tiempo trabajando en el ámbito de las tecnologías cuánticas, que es un campo bastante amplio. Y ahora pues lo que me dedico, entre otras cosas, aparte de mi investigación, es a coordinar algunas iniciativas, como puede ser la Red Española de Tecnologías Cuánticas y la plataforma del CSIC de Tecnologías Cuánticas, que luego os mencionaré brevemente después en qué consiste. Pues bueno, la computación cuántica es un ámbito de investigación que está recibiendo bastante ruido porque, bueno, está obteniendo resultados muy espectaculares. Supongo que algunos recordaréis esta noticia que salió en El País, donde Google anunciaba que había alcanzado lo que se conoce como la supremacía cuántica en un ordenador que habían creado ellos y que, bueno, esto suponía un hito para lo que es la computación cuántica y su futuro y su impacto en nuestra sociedad y en nuestra economía en el corto plazo. Esta noticia la verdad es que fue muy relevante porque, como os contaré en un momento, hace muy poquito ni siquiera se pensaba que los ordenadores cuánticos fuesen algo que fuese a ser realidad al tamaño en el que los estamos construyendo hoy en día. Pero también hay que coger estas noticias, intentar entender mejor la ciencia que hay detrás y ponerlas en contexto, ¿vale? Porque el impacto de la ciencia siempre tarda un tiempo en llegar a la sociedad y la supremacía cuántica a lo mejor no es tan espectacular como nos la venden en las noticias. Pero aún así hay muchas cosas que aprender y mucha tecnología que estudiar, ¿no? Entonces, de lo que yo voy a hablar es de la computación como una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestras capacidades, en particular que ayuda al ser humano a resolver problemas cada vez más interesantes, ¿no? Lo que es la información, los datos, es una idea, una noción que surge en el fondo con el lenguaje, la necesidad de contar, de manipular información, es muy antigua y la vemos, por ejemplo, ilustrada en estos prototipos de ábacos muy antiguos, algunos de Oriente, otros desarrollados en Roma, que son herramientas que ya empiezan a ayudar al ser humano como dispositivo de almacenamiento, como herramienta para realizar algoritmos sofisticados de suma, multiplicación, hacer cálculos y a resolver problemas. Y esta necesidad se ha ido incrementando con el paso del tiempo y se ha ido solventando de maneras muy ingeniosas. Y no hace mucho, en el siglo pasado, teníamos herramientas de cálculo que no se parecen en nada a las que tenemos hoy en día, que consistían básicamente en máquinas, en dispositivos analógicos que imitan a los problemas que queremos resolver y que son capaces de hacer operaciones matemáticas terriblemente sofisticadas, como derivadas, integrales y resolver ecuaciones. Este es un pulso por una forma de calcular que estuvo muy en boga a principios y mediados del siglo pasado, pero el desarrollo, lo que es en las ciencias de la computación, surge cuando cogemos toda esta imagen analógica y le damos un sustrato más sistemático, más escalable de lo que esta tecnología permitía. Y uno de los agentes en este desarrollo es Claude Shannon,
el cual en su tesis de maestría pues, se dio cuenta de que toda la tecnología de telecomunicaciones que empezaba a aparecer y que estaba constituida en el fondo por dispositivos electromecánicos capaces de computar corrientes, tenía una capacidad de cálculo, una capacidad de cómputo. De su trabajo sienta las bases de lo que es la informática moderna a partir de encontrar una manera de codificar información en base binaria, señales, ceros y unos, operaciones elementales de un álgebra de Boole, muy sencillas, a partir de las cuales, mediante concatenación y composición, se pueden hacer cálculos arbitrariamente grandes, y una manera física, como eran los relés en su caso, o de manera más moderna los transistores, para implementar este álgebra matemática en máquinas, en dispositivos que pueden hacer cálculos tan complicados como queremos. Y este esquema es súper ambicioso y sienta las bases de lo que es la informática tal y como la conocemos hoy en día. Y es tan importante, tan escalable, que llega pues, a los desarrollos de la informática que vemos en nuestros dispositivos móviles o en grandes instalaciones de supercomputación. Pues como paradigma matemático y tecnológico es impresionante todo lo que nos ha permitido hacer en la humanidad y los desarrollos científicos y tecnológicos que van asociados a las capacidades de computación que hemos ido creando en nuestra historia. Lo que sí es cierto es que desde el principio en que se desarrolla la idea de ordenador, de máquina de cálculo, y se empieza a implementar en la industria y se empiezan a crear máquinas cada vez más grandes, existe también el conocimiento de que esa tecnología tiene un escalado y tiene una tendencia que era exponencialmente creciente, lo cual es muy excitante desde el punto de vista comercial y de desarrollo, pero también se ve una frontera, ¿no? La frontera está en el tamaño de los componentes que vamos creando y con los cuales diseñamos nuestros ordenadores. A medida que hacemos transistores más pequeños, nos vamos enfrentando cada vez a escalas de la física más pequeñas, donde a lo mejor la modelización que hayamos usado para diseñar estos dispositivos no coincide con la física que necesitamos para escribir cables tan pequeños. Estaría más o menos por aquí, ¿no? Cuando tenemos transistores de tamaños de unos pocos átomos. Pero también en paralelo lo que hemos visto es que a medida que incrementábamos la velocidad de cálculo o el tamaño de los dispositivos, empiezan a aparecer pues, mayores consumos energéticos, menores velocidades, las velocidades de proceso saturan porque no podemos tener chips arbitrariamente grandes, tenemos que buscar otra forma de fabricar los chips o buscar arquitecturas diferentes, por ejemplo, como cambios de paradigma alrededor del desarrollo de GPUs, dispositivos con muchísimos procesadores que trabajan en paralelo y de manera consensuada, abordando grandes cantidades de datos, o nuevas arquitecturas de computación como los procesadores ARM, que cambian los juegos de instrucciones, cambian la forma en la que se diseña el procesador para tener sistemas más económicos que consumen menos energía y son, bueno, en el fondo, los que dan potencia a nuestros dispositivos móviles. Esto es un ejemplo de cómo la ingenuidad humana ha conseguido solventar gran parte de estas barreras y va empujando un poco los límites de la computación clásica hacia fronteras cada vez más sorprendentes, ¿no? Pero en paralelo, como digo, existe esa pulsión por entender cuáles son los límites últimos de la capacidad de computación clásica que tenemos como seres humanos. Y algunos físicos e investigadores de distintas ramas se preocuparon por ello ya en los comienzos. Y, por ejemplo, Feynman, que es muy conocido, premio Nobel por otros temas completamente diferentes, se apasionó por las ciencias de la computación y empezó a estudiar pues, qué pasaría si cogemos estas máquinas de cálculo y empezamos a construirlas en vez de con dispositivos normales, con dispositivos que trabajan con las leyes de la mecánica cuántica. Y él propuso esa idea de hacer ordenadores, simuladores cuánticos que para su interés, se dedicarían, por ejemplo, a simular lo que hacen grandes sistemas cuánticos como los que estudian los físicos, ¿no? Por ejemplo, teorías de campos y otras aplicaciones. Pero de forma también paralela, otros matemáticos pues, empezaron a estudiar, tomarse en serio esa idea de coger las reglas de la mecánica cuántica y ver cómo los sistemas cuánticos podían hacer cálculos de manera similar a cómo se habían planteado sistemas de cálculo con componentes como los relés o los transistores. Pues esto es posible hoy en día. O sea, en principio el desarrollo fue completamente teórico, pero en paralelo avanzamos muchísimo en lo que es la física experimental, nuestra capacidad por controlar sistemas cuánticos. A mí me gusta mucho este vídeo. Es una imagen, una concatenación de fotografías de un conjunto de átomos atrapados por luz. En este experimento, los átomos están a una temperatura muy baja, han sido atrapados por una malla de láseres que crea una red
que como veis aquí, cuadrada, y en cada pocillo de esta red solamente puede haber como mucho un átomo. Y lo que se ve es que hay algunos átomos que de una foto a otra han saltado. Esto en teoría no tendría por qué ocurrir, porque los pozos donde se encuentran confinados los átomos son muy profundos, energéticamente profundos. Pero estos átomos pueden hacer una cosa que se llama túnel cuántico y deslocalizarse de un pozo hacia otro contiguo. O incluso estar en una superposición de ambos pozos. Y cuando miramos, pues lo que vemos es una de esas posibilidades. Yo, como soy un poco infantil, hace tiempo pues, hice unas transparencias para explicarle a mi sobrino pues, en qué consistía esto. Y como le gustaban mucho los minions, pues hice este esquema. Pues bueno, tenemos aquí un minion que coge una banana y esta banana va a ser una banana cuántica y él la mete en una de estas cajas que os he mostrado. Bueno, entonces, si fuese clásica, pues no pasa nada, se queda ahí. Pero como es cuántica, no es cierto esta afirmación, la banana no tiene una posición bien definida, se puede deslocalizar entre estas dos posiciones. Esta situación que tenemos es lo que ahora, hoy en día, llamamos un qubit. Es un sistema cuántico con dos posibilidades y que podemos crear en una superposición arbitraria de esas dos posibilidades. Por ejemplo, en este caso podremos tener, a lo mejor, un estado podría ser un 50% de probabilidad de que la banana se encuentre en la caja 0 o un 50% de probabilidad de que se encuentre en la caja 1. Y cuánticamente lo que ocurre es que este sistema se encuentra en una situación indefinida, que tiene que ser descrita con probabilidades, como vemos aquí en estos estados cuánticos, y solamente obtenemos un resultado bien definido de la posición de la banana cuando medimos el sistema, ¿vale? Esto es muy intuitivo, no es nuestra experiencia en el día a día. Lo que intentaré convenceros en un cuarto de hora es que estas cosas tienen lugar en el laboratorio y podemos hacer cosas útiles con ellas, ¿no? Entonces, para encontrar superposiciones cuánticas, tenemos que usar sistemas que sigan las leyes de la mecánica cuántica. Si yo tengo átomos aislados, que son objetos muy pequeños, es muy natural pensar que, bueno, sí, que vienen descritos por esas leyes de la mecánica cuántica, yo puedo coger un átomo y crearlo en una superposición. Pero si yo me planteo hacer lo mismo, no con átomos, sino con sistemas macroscópicos, como puede ser un chip, esto ya empieza a ser un poco más problemático, al menos conceptualmente más difícil de creer, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo conseguir tener una corriente eléctrica que está en una superposición de girar en un sentido o girar en otro? Lo que ocurre es que esto es cierto, es posible, porque toda la física que hemos descrito se construye en el fondo, a menos de primeros principios de la mecánica cuántica. Lo que pasa es que a determinadas escalas de energía y temperatura, las propiedades cuánticas se desaparecen de alguna manera, se estropean, y lo que vemos es la física clásica que nos rodea. Para poder explorar este tipo de superposiciones tenemos que ir a entornos muy, muy aislados en el laboratorio. Esta imagen que veis aquí son las tripas de un criostato de dilución. Es un dispositivo que alcanza temperaturas muy bajas aquí abajo. De hecho, las temperaturas que alcanzamos son decenas de milikelvin. Son más frías que el lugar más fríos que encontraríamos en el espacio profundo, en cualquier punto del universo. O sea, los campos electromagnéticos que nos están atravesando todo el rato, la radiación que nos atraviesa de microondas, que surgió en el Big Bang, tiene una temperatura más alta que la temperatura que necesitamos para ver efectos cuánticos en este refrigerador de dilución. Pero es posible, si alcanzamos esa temperatura, crear chips que se suelen hacer con materiales superconductores para evitar fenómenos como la resistencia y demás, que pueden estar en superposición cuántica de distintos estados. Entonces, podemos construir ordenadores cuánticos en estas condiciones tan anómalas. ¿Y qué pinta tiene un ordenador cuántico? Pues bueno, depende un poco de qué sistema queramos estudiar. Podríamos hacerlo con átomos. Yo he preferido mostraros una imagen un poco más próxima al mundo de la ingeniería, que son circuitos superconductores. Esta imagen a mí me gusta mucho. Es una foto de básicamente un ordenador cuántico, como se conocían hace unos cuantos años. Es un dispositivo un poco antiguo. Se creó en la Universidad de Santa Bárbara por el grupo de John Martinis. Pero todos los ingredientes que necesitamos están aquí presentes, ¿no? Por ejemplo, lo primero que vemos es que tenemos ahí en la foto un montón de qubits. Tenemos 9 qubits superconductores. Cada plaquita superconductora de aluminio que vemos aquí es como una especie de condensador cuyo estado de carga describe un estado 0, un estado neutro, o un estado 1 con una carga extraordinaria, que son dos estados cuánticos que podemos manipular. Estos qubits están aislados por placas superconductoras para estar protegidos de radiaciones electromagnéticas, pero podemos actuar sobre ellos mediante campos de microondas. Yo puedo inyectar una microonda con la frecuencia adecuada,
que pasará por un filtro de microondas, como puede ser este, y esa microonda le da una energía al qubit para cambiar su estado. Inicialmente los qubits empiezan en el estado 0, de más baja energía, pero si yo le doy una cierta microonda bien diseñada, con una fase y una amplitud bien creadas, lo que puedo hacer es transformar el estado de este qubit a cualquier superposición cuántica que yo desee. Y esto lo puedo hacer con el primer qubit, con el segundo, con el tercero, con cualquiera de ellos, sencillamente cambiando la frecuencia de la microonda que llevo, que va a pasar por uno de estos filtros que veo por aquí. Todo esto, de hecho, se puede describir en el fondo con electrónica convencional. Lo que pasa es que en algún momento, cuando bajamos mucho la temperatura, esa electrónica se tiene que cuantificar. Eso es una teoría de microondas cuánticas que se desarrolló no hace mucho tiempo. La otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es medir estos qubits. Podemos, a través del mismo canal, enviar una microonda. Si no estuviese el qubit, lo que veríamos es que la microonda que enviamos se ve reflejada, experimenta un cambio de fase, su oscilación se desfasa, que es 180 grados, y vemos la señal de entrada se transforma en esta señal de salida. Si yo tengo un qubit, lo que hace el qubit por estar en el oscilador es que cambia la resonancia de este filtro que tengo aquí, este oscilador LC, y porque si está el qubit en el estado 0, cambia la frecuencia del oscilador en una dirección, la incrementa un poquito, entonces la microonda reflejada ha cambiado su fase, y si el qubit está en el estado 1, la frecuencia de resonancia del oscilador cambia en la dirección opuesta y la microonda reflejada tiene otro cambio de fase completamente distinto. Entonces, sencillamente iluminando el chip con una microonda bien diseñada, en un osciloscopio podemos medir el estado cuántico del qubit. Si está inicialmente preparado en estado 0, veremos siempre que está en estado 0. Si lo preparamos en estado 1, está siempre en estado 1. Y si lo preparamos en una superposición cuántica, lo que veremos será un generador de números aleatorios perfecto, donde las probabilidades de tener 1 y 0 pues dependerán de los pesos que ponga delante de esta superposición cuántica que he creado. Entonces tenemos ya tres ingredientes. Tenemos qubits que pueden estar en distintos estados y en superposición. Tenemos la posibilidad de crear esas superposiciones y podemos medir esas superposiciones. Solo nos falta un ingrediente para construir un ordenador cuántico, que son operaciones que involucren parejas de qubits. Estas operaciones son en el fondo muy parecidas a las operaciones AND, NOR, AND y SHORT que se utilizan en computación clásica, pero son otras operaciones que vamos a hacer con estos qubits que son un poquito diferentes. Son operaciones unitarias. Entonces, para entender lo que vamos a hacer, suponer, por ejemplo, que yo he excitado mi sistema, a uno de los qubits le he puesto una carga extra. Este está en el estado 0 y este está en el estado 1. Y ahora lo que miro es qué pasa sencillamente por el hecho de que estos dos condensadores estén próximos, ¿no? Como sabemos, las excitaciones pueden tunelear de un sistema a otro. Ambos qubits pueden intercambiar energía. Y si yo miro en el tiempo lo que está ocurriendo es que la probabilidad de ver el estado 0,1 es máxima al principio, porque lo he preparado así, y va disminuyendo a medida que voy pasando probabilidad al estado 1,0. O sea, yo puedo hacer un intercambio entre el estado 0,1 y 1,0, y en un punto intermedio, por ejemplo, aquí en medio, tendría una superposición con un 50% de probabilidad de estar en la excitación en el qubit de la derecha y un 50% de probabilidad de que la excitación esté en el qubit de la izquierda. Este punto donde estoy marcando con el ratón es un punto mágico donde la operación que yo he hecho, esa operación cuántica, es una operación universal que puedo componer con las otras operaciones que os he mostrado anteriormente para hacer cualquier cálculo y cualquier simulación en este ordenador. O sea, en el fondo lo que yo he hecho con estos ingredientes que os he mostrado es ilustraros los componentes. Os he ilustrado una forma de codificar la información en qubit, os he ilustrado unas formas de medir, hacer operaciones a un qubit y a dos qubits, que son como una especie de Lego. Y ahora yo con este Lego lo que puedo hacer es que cualquier operación que quiera, y de igual forma que en un ordenador convencional puedo componer las operaciones en términos de puertas lógicas, aquí las puedo componer en términos de estas puertas cuánticas elementales. O sea, es un Lego de computación que construyo físicamente con circuitos superconductores. Este Lego me permite hacer cualquier cálculo. Me permite hacer, en particular, todos los cálculos que podría hacer con un ordenador convencional, porque incluye la lógica booleana, pero además me permite hacer cualquier cálculo dentro del espacio de Hilbert de todos los estados cuánticos de mi sistema. Yo puedo empezar desde el estado 001 e ir a cualquier otro estado cuántico que se me ocurra, ¿vale? Entonces, es un paradigma muy potente, es lo que se llama computación cuántica, es este álgebra, y es lo que vamos a explorar un poco
experimentalmente y teóricamente en nuestra investigación, y yo ahora intentaré daros una idea de que esto es útil. Lo que sí me gustaría transmitir es el mensaje de que, bueno, ese chip de 9 qubits que os he mostrado está un poquito obsoleto. Ahora, tenemos capacidad de construir sistemas muchísimo más grandes. Y esta es precisamente la noticia que mencionaba antes de Google. Google lo que hizo fue crear un chip superconductor con 54 qubits. Uno de ellos estaba roto y se quedaron en 53. Y en este qubit, en este sistema de superconductor, lo que hicieron fue hacer cálculos cuánticos muy grandes con centenares de operaciones como los que os he mostrado. ¿Para qué hicieron esto? Bueno, lo que intentaron hacer en este cálculo de supremacía cuántica es un conjunto de operaciones cuánticas muy grande que fuese muy difícil de emular por cualquier ordenador clásico. Cuando tenemos una situación así, es lo que llamamos supremacía cuántica, porque hemos hecho algo con este chip cuántico que no podemos hacer con un ordenador convencional. Pero bueno, eso es todavía una situación, una pregunta académica, y ahora lo que me gustaría de verdad es mostraros en qué consisten los algoritmos cuánticos y por qué son interesantes desde un punto de vista tanto teórico como posiblemente de aplicaciones. Entonces, ¿qué es un algoritmo cuántico? Un algoritmo cuántico es una composición de operaciones, como las operaciones a un qubit y a 2 qubits y medidas que os he mostrado antes, para hacer una transformación del ordenador cuántico de un estado inicial a un estado final, que idealmente ese estado final es la solución de algún tipo de problema o representa el resultado de algún tipo de cálculo. Hay algoritmos de muy distinto tipo. Lo bonito de ahora, desde el momento en que estamos viviendo, es que tenemos el acceso a ordenadores cuánticos facilitado por entidades como Google o IBM. En concreto, esta es la plataforma de IBM para simular y estudiar computación cuántica, que se llama la Quantum Experience. IBM Quantum Experience. Es una plataforma muy intuitiva donde yo puedo coger un registro cuántico, en este caso, por ejemplo, de 5 qubits, y puedo arrastrar operaciones y colocarlas sobre este pentagrama. Pues, por ejemplo, en este caso he puesto una puerta de Hadamard seguida de una medida. Y lo bonito es que yo puedo diseñar estos algoritmos, puedo colocar estas puertas cuánticas sobre este pentagrama y ejecutarlo, enviarlo a un ordenador cuántico y obtener el resultado de este algoritmo ejecutado un cierto número de veces. Entonces, por ejemplo, esta puerta de Hadamard que yo pongo aquí es similar a la puerta que os mostraba antes, cuando ponía la banana en una caja y se deslocalizaba entre dos. Lo que hace esta puerta H es, partiendo de un estado cero, me crea una superposición con un 50% de probabilidad del qubit en 0 y un 50% de probabilidad del qubit en 1. Y si pongo una medida después, pues lo que hago es que después de recolectar un cierto número de medidas, me parece que son, en este caso, 100 o así, pues veo que en un 49% de las medidas he conseguido el estado 00001 y en un 51% de las medidas el 00000. O sea que más o menos tengo una evidencia de que había una superposición cuántica en este qubit. Para hacerlo bien tendría que hacer algunas medidas un poco más complicadas, pero nos quedamos con la idea de que he hecho una superposición cuántica de este qubit. Una de las cosas que se suele decir es que precisamente la superposición cuántica es la herramienta que hace que los ordenadores cuánticos sean potentes porque son capaces de explorar múltiples computaciones en paralelo. Bueno, me gustaría matizar esa afirmación. Yo, por ejemplo, si coloco todas estas operaciones de Hadamard, una en cada qubit, es cierto que yo puedo crear una superposición cuántica muy complicada. Por ejemplo, en este caso tengo 5 qubits, tengo 2 elevado a 5 posibilidades. ¿Esto cuánto era? 32 posibilidades, o 2 a la 5, vale. Que las tengo aquí todas dibujadas y cada una con más o menos la misma probabilidad. ¿Esto es útil? No. Si yo hago esto en un laboratorio, si yo quiero obtener este estado, pues lo tendré con una probabilidad muy baja, porque tengo la probabilidad repartida sobre todos los estados. Lo que interesa en la computación cuántica es hacer un conjunto de operaciones de manera que el estado a la salida de esas operaciones sea casi determinista. Ese estado a la salida representa la solución de un problema. No quiero que esté completamente deslocalizado. A lo mejor entre medias de este cálculo sí he creado esa superposición cuántica y se ha creado un montón se ha distribuido la probabilidad por todos los estados del computador cuántico, pero al final de la computación lo que quiero es tener una medida lo más determinista posible. En general, hay excepciones, pero en general sería eso. Entonces, la superposición cuántica por sí no es solamente es lo necesario, necesitamos también ser capaz de controlar esas probabilidades y de hacer que confluyan a la solución de problemas útiles. Y ahí es donde surgen las dificultades de la algoritmia cuántica, porque
es obvio que trabajar con este tipo de conceptos no es tan natural como trabajar con una álgebra booleana donde estamos reproduciendo funciones matemáticas bien conocidas, ¿no? Toda la álgebra booleana está metida aquí dentro, pero aquí hay posibilidades que tenemos que explorar que son un poquito más sofisticadas. Uno de los hitos dentro del campo de la computación cuántica, aparte de la noción de que podemos crear ordenadores con sistemas cuánticos, fue encontrar algoritmos específicos, ¿no? Y uno de los más celebrados es el algoritmo de Peter Shor de factorización, cuyo código podéis encontrar en Wikipedia, escrito de esta forma así bastante elegante, pero que en el fondo es un circuito relativamente complicado, donde empezamos con una superposición cuántica, hacemos exponenciación modular y tenemos una transformada de Fourier cuántica. No os voy a decir exactamente qué consiste todo esto porque es muy complicado, pero lo que sí que es cierto es que Peter Shor demostró que si podemos hacer un ordenador cuántico en el cual este circuito corra de manera muy precisa, con un número de operaciones relativamente pequeño, o sea, del orden de n al cubo, podríamos factorizar, encontrar los factores primos de un número de n bits. Y eso es muy interesante porque de repente sistemas de claves que están basados en el producto de números primos, que es algo difícil de hacer a la inversa, se rompen, como es la clave RSA y otros algoritmos equivalentes. Entonces, este hito nos mostraba dos posibilidades, la posibilidad de crear algoritmos útiles y la posibilidad de crear algoritmos que tendrían un impacto muy importante si se llegan a realizar. Pero hay que matizar el hecho de que estos requisitos de ejecución son para ordenadores cuánticos ideales. Cuando construimos un ordenador real, estos ordenadores tienen ruido. Tienen ruido en los qubits, que pierden su información con una cierta probabilidad al cabo de un tiempo, y tienen ruido en las operaciones que realizamos, imperfecciones. Entonces, si tenemos en cuenta esas imperfecciones, para poder hacer estos mismos cálculos de manera muy precisa necesitaríamos millones de qubits. Eso es algo que hay que tener en cuenta porque nos pone una frontera un poquito más lejana de lo que tenemos hoy en día para hacer los algoritmos cuánticos más generales y ordenadores cuánticos de propósito general. Ahora lo que estamos viviendo es lo que alguna gente está llamando la era NISQ, Noisy Intermediate Scale Quantum Computers, que son máquinas cuánticas afectadas de ruido, que tienen una cierta limitación en su precisión. Entonces, este término fue acuñado por John Preskill en Caltech, el cual escribió un artículo y dio una charla seminal alrededor de esta idea. Él decía, bueno, estas máquinas como están afectadas de ruido a lo mejor no van a ser tan útiles como inicialmente se planteó en un ordenador cuántico, vamos a tener menos qubits ruidosos, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues bueno, la idea original es que, bueno, aunque estos sistemas están un poco afectados de ruido, pues tendría mucha utilidad, por ejemplo, en investigación, en el estudio de la física de muchos cuerpos, en simulaciones a lo mejor de química, algunos cálculos limitados. Pues un poco la idea está muy vaga, ¿no? En paralelo a esta idea, hay que tener en cuenta que la computación cuántica como tal es un paradigma que ya está bien integrado en lo que es la ciencia de la computación. Y ahí hay científicos excelentes como Scott Aronson y muchos otros que se han dedicado a estudiar qué capacidades tiene un ordenador cuántico que no tiene un ordenador clásico. Y hay que tener mucho cuidado respecto de cuando hablamos de qué puede hacer un ordenador cuántico, porque hay cosas que se supone que no son necesariamente mejores en un ordenador cuántico. Por ejemplo, hay muchos problemas de optimización que son duros, que se llaman NP-complete o NP-hard, que no se espera que un ordenador cuántico, porque sí, dé una ventaja exponencial en su solución. Entonces hay un espacio de complejidad que hay que entender bien para entender bien a los ordenadores cuánticos, pero aún así tenemos ciertas pistas, porque por ejemplo hay problemas muy duros, como puede ser Go, que está en entornos de dificultad muy altos, pero para los cuales encontramos algoritmos heurísticos, como los algoritmos de inteligencia artificial, donde se están encontrando soluciones muy interesantes que ya nos dan una ventaja respecto de soluciones previas. A lo mejor no son soluciones exponencialmente eficientes, pero ya son suficientemente interesantes como para que sean útiles. Entonces, esto abre la posibilidad de explorar qué podemos hacer con los ordenadores cuánticos NISQ en el corto plazo, investigando algoritmos heurísticos, metaheurísticos, que no son asintóticamente mejores que lo mejor que se podría construir clásicamente, pero que en el corto plazo nos pueden dar una cierta ventaja computacional. Esto es un poco la filosofía con la que se está abordando ahora mismo la computación cuántica. En paralelo hay un estudio, por supuesto, fundamental de los algoritmos cuánticos ideales, un estudio de la corrección de errores, pero también tenemos un estudio de qué podemos hacer con los ordenadores cuánticos que tenemos hoy en día disponibles. Entonces, estos ordenadores cuánticos hacen distintas cosas con distinto grado de calidad. Lo que sabemos, por ejemplo, es que el espacio de estados de un ordenador cuántico es exponencialmente grande. Gracias a las superposiciones, tenemos muchísimos estados que podemos crear.
Eso puede ser interesante para determinadas cosas. Sabemos que un ordenador cuántico es en el fondo un generador de números aleatorios con unas probabilidades que podemos configurar. Dentro de los estados cuánticos se puede guardar información y tenemos muchas posibilidades para guardar muchísima información en ellos. Parece que los ordenadores cuánticos pueden buscar, pueden explorar distintas configuraciones de determinada manera con una heurística interesante, y estos ordenadores cuánticos pues, pueden simular problemas tanto de la mecánica cuántica como sistemas físicos, como problemas clásicos. Entonces, dependiendo de qué tenemos disponible, podemos explorar distintos tipos de problemas. Por ejemplo, un área que se ha explorado mucho es la optimización cuántica. Es tener problemas como problemas de logística o problemas de optimización discreta, optimización combinatoria, e intentar buscar formas de abordarlos en un ordenador cuántico. Esta es una de las primeras ideas, de hecho, que dio lugar al modelo de computación cuántica en NISQ que estamos explorando hoy en día. La idea es, bueno, suponer que yo quiero buscar la montaña más alta de este mapa, le puedo asignar un número a cada configuración y ahora lo que tengo que buscar es cuál es la más alta, ¿no? Esto lo podría hacer inspeccionando montaña a montaña, o podría hacer una estrategia diferente que sería coger un ordenador clásico y controlar un ordenador cuántico. Con el ordenador clásico yo puedo diseñar circuitos que van explorando superposiciones y voy cambiando los parámetros de ese circuito, evaluando para cada estado del ordenador cuántico una función de coste, en este caso pues la altura promedio de esa superposición, e ir optimizando este circuito para que las probabilidades se vayan condensando en aquellos estados donde la función de coste es mayor, porque quiero maximizarla. Es un tipo de cálculo híbrido, clásico cuántico, donde tenemos a nuestra disposición todo el espacio de estados de un ordenador cuántico, que puede ser exponencialmente grande, y lo vamos controlando con un ordenador clásico para encontrar una solución óptima. Este tipo de optimización, que se conoce como optimización variacional, es una cosa que está ahora mismo siendo muy intensamente estudiada y nosotros hemos trabajado en ella también y parece interesante y prometedora, aunque tiene sus limitaciones. En paralelo, hay que entender que el mismo tipo de problemas, por ejemplo, este tipo de exploración que estamos haciendo con el ordenador cuántico, que por ejemplo puede tener utilidad en problemas de optimización combinatoria, como se ven, por ejemplo, en finanzas. Por ejemplo, puedo intentar optimizar una cartera de inversión. Los parámetros que yo optimizo son los pesos de distintos activos en esa cartera y puedo buscar la cartera más rentable con menos volatilidad. Pues es una aplicación que se ha explorado con ordenadores cuánticos. El problema es que el ordenador cuántico, pues, que tenemos disponible en el laboratorio más grande ahora mismo, pues tendrá unos 60 qubits. Y eso es muy poquito. Pero en paralelo, entendiendo cómo funciona este ordenador cuántico, cómo estamos explorando estas superposiciones y cómo está funcionando este sistema híbrido, podemos desarrollar algoritmos que son algoritmos puramente clásicos, van a correr exclusivamente en un ordenador, que se llaman algoritmos de inspiración cuántica, que hacen una exploración muy parecida, pero que consiguen obtener esas soluciones óptimas con más bits, problemas más grandes. Esto lo que quería decir es un poco que hay que entender que los ordenadores cuánticos son muy interesantes, nos dan nuevas fórmulas de cálculo, pero a lo mejor si tenemos ordenadores demasiado pequeños, la ventaja no viene directamente del ordenador cuántico, sino de cómo aprendemos con el ordenador cuántico a resolver mejor esos problemas que estábamos estudiando. Este área de la inspiración cuántica es un área en la cual nuestro grupo estamos invirtiendo mucho esfuerzo y nos parece muy interesante en el corto plazo. Otro área donde puede tener interés en un ordenador cuántico pues puede ser en el ámbito de la simulación. Por ejemplo, si queremos estudiar distribuciones de probabilidad compleja, a veces como ocurre en el ámbito de la finanza o en el análisis de riesgo, pues a veces queremos hacer cálculos con distribuciones de probabilidad que son demasiado complicadas para extraer todas sus propiedades de manera muy eficiente en un ordenador y necesitamos hacer simulaciones de Monte Carlo muy grandes. Una alternativa sería recrear esas distribuciones de probabilidad en un ordenador cuántico con un algoritmo que reconstruya esta distribución sobre los distintos estados del registro cuántico. Y aquí lo que tenemos son técnicas muy eficientes para crear esas distribuciones de probabilidad y para interrogarlas, para extraer resultados y propiedades sobre esas distribuciones de probabilidad. Este tipo de investigaciones se están abordando, como digo, mucho en el área de finanzas, pues, por ejemplo, para estudio de análisis de riesgos de carteras o las posibilidades que pueda tener en el estudio de los requisitos, por ejemplo, de capital de un banco, etc. De nuevo, estamos limitados todavía en el tamaño de ordenadores cuánticos que tenemos disponibles, pero también abre vías
análogos en el mundo de la inspiración cuántica. Y luego, como esta charla está en un contexto de ingeniería, pues me gustaría también dar un mensaje positivo respecto de las posibilidades de ordenadores cuánticos para abordar problemas un poco más convencionales, como puede ser, por ejemplo, el estudio de ecuaciones, grandes ecuaciones derivadas parciales, como las que aparecen en el ámbito de estudio de campos electromagnéticos, estrés en estructuras o, por ejemplo, fluidos, ¿no? Entonces, en todo este mundo tenemos ecuaciones derivadas parciales donde existen métodos clásicos muy eficientes de simulación, pero también estamos encontrando también técnicas para resolver esas ecuaciones en ordenadores cuánticos. La filosofía es muy parecida a la que se está utilizando en el ámbito de aprendizaje de máquinas. En el fondo lo que queremos es almacenar todos los valores de la función que queremos simular, f de x, y lo hacemos, por ejemplo, almacenando cada píxel de esta función en un estado distinto del registro cuántico. Mediante ese tipo de técnicas podemos resolver ecuaciones relativamente sofisticadas con un número de qubits bastante modesto. Este es un artículo que pusimos en internet hace poco, una estudiante de mi grupo y yo, Paula Molina. Y en este caso resolvíamos una ecuación que, bueno, no sonará para nada, es la ecuación de Mathieu. Es una ecuación que es interesante porque describe un qubit superconductor, pero lo que tiene de interesante es que es una ecuación de derivadas parciales. Y lo que hacemos es codificar la función discretizada en un ordenador cuántico. Y luego utilizamos un algoritmo híbrido, donde un ordenador clásico controla un ordenador cuántico, para encontrar la mejor aproximación, la mejor función de onda en el ordenador cuántico que resuelve esta ecuación. Y vemos que con poquitos qubits, con 2, 3, 4, 5 qubits, podemos encontrar errores muy pequeños en la descripción de esta función y también en las propiedades, por ejemplo, puede ser el autovalor E con el que resolvemos esta ecuación, que es la energía del qubit. Pues tenemos indicios de que esto es interesante. Es interesante porque tenemos un montón de algoritmos de ordenadores cuánticos que precisamente están relacionados con técnicas de análisis numérico, como puede ser la transformada de Fourier cuántica. Hemos desarrollado algoritmos de interpolación y con estas ideas hemos construido algoritmos para simular ecuaciones de derivadas parciales estáticas independientes del tiempo. Entonces, tenemos muchos algoritmos y también técnicas que desde el punto de vista de escalado de recursos son muy interesantes, incluso con ventajas exponenciales en el corto plazo. ¿Es interesante hacerlo en ordenadores cuánticos? Bueno, parece que sí, porque además los problemas que podemos hacer son muy grandes con muy poquitos qubits. Estamos hablando de que 36 qubits nos permitiría estudiar una malla de 200.000 puntos en problemas bidimensionales o 2.000 puntos en mallas tridimensionales, que son problemas relativamente interesantes, de ese tamaño. Pero también estamos descubriendo que estas técnicas que hacemos en ordenadores cuánticos, si la ecuación nos da lugar a funciones relativamente suaves, hay técnicas de inspiración cuántica que nos permite hacer lo mismo en un ordenador convencional de una manera novedosa, con requisitos de memoria y tiempo de cómputos exponencialmente mejores que otras técnicas clásicas que conocemos. Entonces son ámbitos que se nos están abriendo, sencillamente, como decía antes, por el hecho de explorar y entender cómo funciona un ordenador cuántico. Bueno, entonces, ¿cuál es la ruta hacia adelante que tenemos que seguir? ¿Cómo tenemos que entender el ámbito de la computación cuántica ahora y en el futuro cercano? Bueno, nosotros lo vemos todavía como un ámbito que requiere mucha investigación. El CSIC ha apostado a través de un acuerdo con IBM para ofrecer a los investigadores del CSIC el acceso a los ordenadores cuánticos de IBM como herramientas para entender mejor la computación cuántica, desarrollar nuevos algoritmos y entender cómo estos ordenadores están funcionando en el corto plazo, qué errores sufren y cómo intentar abordar esos errores en el medio y largo plazo. Es un esfuerzo interesante por parte de nuestra institución y la verdad es que nos está permitiendo también abrir nuevas vías de investigación. Y la otra idea es intentar incorporar a esta investigación, motivar la colaboración con distintas entidades, distintos ámbitos profesionales, incluyendo también empresas y otras entidades interesadas en este tipo de tecnología en el largo plazo. Entonces, bueno, vemos que IBM está haciendo una apuesta muy interesante por crecer sus sistemas. Este año se espera que tengamos 100 qubits disponibles, 400 en el siguiente y llegar a cantidades que ya no son fácilmente simulables, donde se podrían hacer problemas extremadamente interesantes con estas arquitecturas ruidosas. Lo que ocurre es que, claro, estas arquitecturas todavía están muy restringidas en el ámbito de la investigación y aunque estamos en lo que sería en el ámbito de la curva ascendente de entusiasmo de Gartner, en la práctica los costes de la computación cuántica son muy altos, ¿no? Entonces, no es a lo mejor factible que una empresa mediana o pequeña tenga un ordenador cuántico como herramienta en el corto plazo.
Sí que vemos que, como os decía antes, a través de entender la computación cuántica, estamos desarrollando también nuevas técnicas de cálculo, de inspiración cuántica, que nos permiten resolver problemas muy complicados con métodos más económicos. Y vemos que ambas convergen hacia un futuro donde tendremos un poco una mezcla de las dos posibilidades. Si tu problema requiere un ordenador cuántico, estará disponible, pero en muchos casos no será necesario y tendremos muchísimos nuevos algoritmos que podremos usar que todavía no son conocidos. Y ahí, pues, por ejemplo, me gustaría hacer publicidad de una pequeña spin-off que estamos arrancando desde el CSIC, como digo, tiene esta apuesta por la transferencia tecnológica, donde vamos a explorar nuevos algoritmos de inspiración cuántica para aplicaciones en distintos ámbitos con cierto impacto económico, en finanzas, energía y otro tipo de áreas. ¿Cuál es el futuro tecnológico? Pues tenemos que mejorar los ordenadores que tenemos que introducir corrección de errores, tenemos que ser capaces de hacer qubits cuya información sobreviva por largos tiempos y donde podamos hacer operaciones sin errores. Esto requiere de técnicas que se conocen como corrección de errores y tolerancia a fallos. Esencialmente lo que hacemos es que cogemos un chip como el de Google y usamos muchos qubits para codificar unos pocos qubits. Eso nos da un grado de redundancia que nos protege frente a errores y nos permite detectar esos errores cuando están ocurriendo y corregirlos. Claro, lo que ocurre es que ahora ya no tenemos que operar con qubits individuales. Mis operaciones elementales con las que construía la computación cuántica no se basa exclusivamente en trabajar con un qubit u otro qubit. Tenemos que hacer operaciones sobre toda la plataforma de qubits. Es muy interesante que Google acaba de publicar hace poco un preprint, un artículo demostrando este tipo de operaciones en un procesador cuántico real. Y yo creo que hay una ruta muy interesante hacia mejorar formalmente lo que son las técnicas de corrección de errores y de realización de qubits lógicos, que nos va a permitir hacer ordenadores cuánticos más grandes. Pero en paralelo tenemos una necesidad urgente de tener más algoritmos, de tener acceso a más problemas, de poder resolver problemas de interés más inmediato con ordenadores cuánticos como los que tenemos acceso en 2, 3, 4, 5 años. Y aquí esto es una investigación muy fundamental que requiere de contribuciones de muchos ámbitos, en particular del mundo de la informática, computer science, física y luego los ámbitos de aplicación en ingeniería, finanzas y otras áreas. O sea que hay mucho trabajo por hacer en ambos terrenos. Para cerrar, sí que me gustaría un poco sacaros de la computación cuántica hacia otras áreas de investigación que están muy, muy relacionadas. La computación cuántica es el área que recibe más impacto mediático, pero todas las tecnologías cuánticas es un campo de investigación emergente en el que buscamos aplicaciones tecnológicas mediante la creación de estados cuánticos que pueden tener utilidad, por ejemplo, en comunicación, en computación, ya lo hemos visto, en sensado, en otro tipo de áreas, ¿no? En metrología, etc. El CSIC ha hecho una apuesta por esta área de investigación, juntando más de una decena de centros de investigación, más de 30 grupos de investigación en una plataforma de tecnologías cuánticas que arrancamos hace un par de años y que ahora se consolida en un proyecto bastante ambicioso. Es muy interesante porque, bueno, podemos colaborar con muchos grupos en España que son muy punteros en distintas áreas. Una de ellas muy interesante es el área de la comunicación cuántica. Europa va a hacer una apuesta también en paralelo por crear una infraestructura de comunicación segura basada en tecnologías cuánticas. Habréis oído de las tecnologías de distribución de clave cuántica, donde se pueden utilizar estados cuánticos para establecer comunicaciones seguras entre satélites, por fibra o entre plataformas móviles y tierra, etc. Y bueno, el CSIC, junto con otras entidades como el ICFO, la Universidad Politécnica de Madrid y muchas empresas, están explorando ese tipo de aplicaciones que en algunos casos ya son comerciales, como puede ser en China y probablemente pronto en Estados Unidos y Canadá, pues traerlas aquí y crearlas en España con tecnología comercial desde el principio. Y otro área, por ejemplo, muy interesante es el área de la sensórica y la metrología. Trabajar con sistemas cuánticos y con estados cuánticos está ya permitiendo mejoras espectaculares en estándares de tiempo, pero también nos permitirá mejoras en la capacidad para detectar todo tipo de propiedades, temperaturas, campos electromagnéticos, movimiento, etc. Y bueno, con aplicaciones muy exóticas, por ejemplo, en bio y medicina, o también, por ejemplo, en áreas como, por ejemplo, el sensado de movimiento, con sensado ultra preciso de inercia, que nos permitiría, por ejemplo, en este caso de aplicaciones concretas que se exploran en San Sebastián, pues permitir a un barco
moverse sin necesidad de asistencia por un GPS por largas distancias. Pues, tenemos muchísimos ámbitos de trabajo. Me gustaría animaros a contactar con nosotros y con otros grupos de investigación del CSIC para explorar todo tipo de interacción y colaboraciones. Nosotros en concreto estamos mi grupo de investigación está en Madrid, en la sede central de nuestra institución, en un edificio muy chulo en la calle Serrano, aunque ahora estamos todos teletrabajando, produciendo buena ciencia, pero bueno, a distancia. Y ya me gustaría cerrar pues agradeciendo el enorme equipo de colaboradores que tengo, estos en particular el grupo de investigación, pero también muchísimos otros investigadores muy valiosos que hay en nuestra institución y que contribuyen a esta área dentro de España y liderando a nivel internacional. Y muchas gracias por esta oportunidad. Juan José, muchas gracias por la magnífica presentación que has realizado, cortita y al pie, y además de todo muy bien explicado, ¿no? Y que creo que aclara dudas. Indudablemente, aquí hay una cantidad de esfuerzo y estudio brutal en el trabajo que realizáis, y algunos conceptos que has explicado, pues bueno, deben de ser más trabajados por mentes curiosas, ¿no? Como los ingenieros, para poder ir captando la situación. Ahora me dirá David si hay alguna pregunta y bueno, voy a hacer yo alguna, ¿no? Mira, ¿dónde compro algoritmos cuánticos? Bueno, es una buena pregunta. Casi todo lo que hay de algoritmia ahora mismo es público. Está publicado en artículos de investigación en distintos ámbitos, dependiendo del área, pues optimización, de simulación, aprendizaje automático. Pero claro, eso no quiere decir que esos algoritmos sean inmediatamente utilizados por el público general. Porque claro, primero hay que coger un problema. Por ejemplo, yo os ponía el ejemplo de problemas de optimización, ¿no? Yo puedo coger un problema de logística o un problema como este, es un problema de optimización complicado, pues rutas en carreteras o tráfico de aviones o una cadena de suministros de logística. Y traducirlo eso a un lenguaje de ceros y unos en sí mismo es una labor ardua y que ahora mismo pues típicamente lo hacen distintas empresas, startups y consultoras que ayudan a traducir el problema y traen los algoritmos que son públicos y conocidos para resolverlos. Entonces hay una mezcla ahí de investigación y de trabajo de transferencia tecnológica y consultoría. A nivel de usuario, pues es más difícil abordar esta tarea de manera independiente, quizás. Has hablado también de las comunicaciones, para trazar la red de comunicaciones, y el 7 de enero salió un artículo que decía: China establece la primera red de computación cuántica integrada. La pregunta es obligada. ¿Esto nos lo creemos o los chinos nos están contando un cuento? Bueno, ellos tienen una red de comunicación cuántica, vamos a llamarlo más que comunicación cuántica, distribución cuántica de claves, ¿vale? Lo que se hace es, en el fondo, pues por ejemplo, yo podría pensar que este avión se quiere comunicar de forma segura con este satélite, ¿no? Pues un satélite distribuye un par de fotones entrelazados a estos dos y se hace un protocolo donde se envían muchas parejas de fotones, y al final lo que ocurre es que este avión y este satélite comparten una clave privada y luego se pueden comunicar por otro medio, puede ser por ondas de radio, por otro tipo de medio, de manera segura, con una clave que nadie más conoce. Eso es en el fondo lo que ya está disponible y lo que ha demostrado China con satélites y con redes de fibra óptica a lo largo de todo su país. Entonces, hay una infraestructura de distribución de clave cuántica segura, muy potente en ese país. Ahora, el siguiente paso es que yo no quiero distribuir solamente ceros y unos, quiero distribuir estados cuánticos. Y eso todavía es un reto. Necesitamos tener lo que se llaman repetidores cuánticos, sistemas que yo puedo coger un estado cuántico, se lo envío de aquí a Alcorcón, de Alcorcón va a Móstoles, de Móstoles va a otro sitio, y ese estado cuántico no se perturba, no es destruido, sus proposiciones no se destruyen. Eso todavía es un reto que no podemos hacer a largas distancias. Dentro de un laboratorio a lo mejor sí. Dentro de un laboratorio se pueden coger los ordenadores cuánticos, conectarlos por un cable coaxial a muy baja temperatura y puedo argumentar que tengo una red de computación cuántica, pero vamos, a una escala muy pequeña. Nosotros estamos trabajando en un proyecto europeo que hace eso mismo, con un grupo de Zúrich, que tiene dos ordenadores cuánticos conectados por un tubo, una guía de ondas, una guía de microondas que está a 20 milikelvins, pero que mide 30 metros.
Entonces, esos dos ordenadores cuánticos, por así llamarlos, pueden intercambiar información y trabajar de forma cooperativa. Y lo que queremos ahora descubrir es si eso tiene algún interés y en particular qué nuevas posibilidades nos ofrece. Veo que tienes más salidas que el Metro de Madrid. Le digo a los que nos están escuchando y viendo la presentación que las preguntas no estaban preparadas, pero siempre has acudido a una transparencia para explicar lo que te he preguntado. Pero voy a ver si te cojo. En febrero salió otro artículo que decía primeros pasos hacia un cerebro cuántico. ¿Ahí qué me puedes contar? Yo sería muy escéptico con ese tipo de titulares. Es cierto que hay una investigación muy interesante en el campo de la biología cuántica. Hay determinados procesos biológicos donde la mecánica cuántica puede jugar un papel importante. Algunos de los ejemplos que se han estudiado, por ejemplo, es la capacidad de algunos pájaros para detectar campos magnéticos. Pues eso puede estar relacionado con determinadas moléculas que viven en su cerebro o en determinados sensores que se activan con esos campos magnéticos y que, bueno, que puede dar lugar a esa posibilidad de sensado, por así decirlo, imbuida ya en lo que es la máquina biológica. Ahora, de ahí a extrapolar hacia procesos cuánticos en el cerebro o algún tipo de imagen de consciencia cuántica, hay un mundo. Entonces yo intentaría separar las dos cosas y esperar a que lleguen experimentos en esa dirección. Otra pregunta. Vamos a llegar a nivel Star Trek, que voy a decir, Kit, teletranspórtame. No, el teletransporte que se ha realizado experimentalmente es un teletransporte de información. En el fondo es como en esta transparencia, por ejemplo, yo podría tener un satélite que tiene un determinado estado cuántico y se lo quiere enviar a este otro satélite. Entonces lo que hace es que este satélite genera un par de fotones, se queda con uno y le envía el otro a este. Y aquí hacen una operación relativamente complicada, una medida. Y bueno, este satélite con lo que se queda es con un fotón que está en un estado un poco raro. Pero si ese satélite y este se comunican un bit de información adicional, al final aquí lo que podríamos reconstruir es el estado cuántico original que había en el origen. Es teletransporte de información cuántica, es copiar un estado cuántico de un sitio a otro. Más que copiarlo es destruirlo aquí y crearlo allá. Pero no es un transporte de materia o de energía, no es como Star Trek. Otra pregunta que quiero hacerte también, si no me despisto, porque me he despistado un poco con la contestación que me estabas dando, en relación a qué era. Ay, las cosas del directo se me ha ido. Ah, sí. Desde el punto, has estado explicando que hay un sistema híbrido donde se combina el trabajo en computación de alta precisión que conocemos y que podemos entender mucho más fácil que la computación cuántica contra un computador cuántico. Esto es como decirte, qué ejemplo poner de manera más clara, ¿no? Hace unos años, no muchos, todo el mundo guardaba la información en su disco duro. Algunos hacían copias de seguridad en los disquetes, en los floppy disks. Bueno, los disquetes son posteriores a los floppy disks. Y luego después pues, aparecieron los pendrive y los discos duros y que todavía existen por el mundo. Pero luego la gente pensó, ostras, esto falla más que una escopeta de feria en algún momento dado, voy a ver si pongo un servidor, porque además de todo me quiero conectar con otras unidades y establezco una comunicación. Y claro, ahora ya trabajas todo contra la nube. Y si quieres trabajar contra la nube y lo quieres hacer de forma segura, también puedes poner una VPN. Con todo este desarrollo que para mí no hace tanto tiempo que estábamos con el floppy disk, aunque son muchos años, ¿de acuerdo? Pero no es tanto tiempo, ¿no? Yo entiendo que el desarrollo a disponer de acceso a algoritmos y sistemas de computación cuántica a través del ordenador portátil de tu casa, tu tablet, o esas cosas que están apareciendo casi de ciencia ficción en las revistas científicas de cómo va a ser los ordenadores del futuro, va a ir mucho más rápido que el desarrollo desde el almacenamiento básico que conocemos hasta la nube de hoy en día. No, no necesariamente.
Quizás la imagen que sería más adecuada en esta computación híbrida, donde un ordenador se conecta a un ordenador cuántico y colaboran, es más bien como ponerle una GPU a tu máquina. El ordenador cuántico lo que tiene es una tarea muy concreta, que es crear estados cuánticos y medir propiedades de ellos. Y gracias a ellos podemos explorar superposiciones de todos estos estados y evaluar la función coste que queremos optimizar y lo hacemos de manera muy eficiente. Si quisiéramos hacer lo mismo que hace el ordenador cuántico, el ordenador convencional nos llevaría una cantidad de recursos exponencialmente grande, en teoría. Entonces, esto es como una especie de coprocesador que se comunica con nuestro ordenador clásico y le ayuda a hacer una tarea concreta, que tiene aplicación en optimización, en simulación y en otros ámbitos. Lo que pasa es que, claro, cuando hablabas de crecer en recursos, crecer en número de qubits es muchísimo más costoso que pasar de un disquete a un disco duro. Porque del disquete al disco duro, en el fondo, tienes básicamente la misma tecnología, lo que pasa es que la vas integrando y sigue funcionando de una manera muy similar a escalas cada vez más pequeñas. Pasar de 50 a 1000 qubits no es trivial, no es fácil. Necesitas muchísimos más cables de control, mientras que el disco duro no, sigue siendo la misma cabeza lectora. Necesitas una tecnología muchísimo más escalable para controlar todos estos qubits de manera simultánea. Necesitas que estos qubits no se estorben entre sí. Las probabilidades de que los qubits se estorben entre sí cuando son 50 es mucho más pequeña que cuando son 1000. Entonces, todo este tipo de problemas de escalado, que en el fondo son problemas de ingeniería que los físicos no necesariamente saben resolver bien, pues son problemas todavía por resolver. Y es algo que va a frenar el crecimiento de ordenadores cuánticos en el corto plazo, si no encontramos soluciones creativas que nos permitan abordar esas dificultades. Entonces, estas GPUs ahora mismo están más bien al ámbito experimental para que sean comerciales y tengamos miles y decenas de miles y decenas de miles y millones de qubits. Hace falta un desarrollo no trivial que todavía no controlamos bien. Ya la última pregunta, y no te robo más tiempo, porque yo estaría preguntándote 2 horas más, porque tengo un montón de preguntas, pero yo que he trabajado y investigado y estudiado temas de realidad virtual y aumentada, una de los grandes problemas que existían hace unos años y que se han ido solventando poco a poco por la capacidad que tienen las computadoras GPU para poder procesar muchísima información y que el delay que tengas en la presencia de realidad virtual y aumentada sea el mínimo, sea muy rápido, se puedan obtener rápido muchos datos y que puedas manejarlos. Y yo me aposté con un amigo una cena en la cual le decía que no tardando mucho, 5 años, y de esto hace 4, pues ya habría posibilidad de virtualmente poder sentir un olor, poder sentir un sabor sin necesidad de tener físicamente esa situación y sin hacer un spray ni nada por el estilo, simplemente por una cuestión no de qubits, sino del mundo cuántico, ¿no? ¿Y por qué te digo eso? Porque si los pájaros, como tú comentabas, que es cierto, algunos de ellos tienen algo especial que les proporciona una orientación con el campo electromagnético, con la computación cuántica, ¿tú crees que esto se va a poder dar de esta manera? Es decir, vamos a poder sentir, vamos a poder oler, vamos a poder tocar, vamos a poder comernos un chuletón o una pizza vegana. No sé, yo los ordenadores cuánticos todavía los veo como un objeto de nicho que tienen su hueco en el laboratorio y en determinadas aplicaciones de computación muy, muy difícil. Pero no veo que en el corto plazo interactúen con nosotros como personas. No creo que potencien ningún tipo de tecnología de realidad virtual o aumentada en el corto plazo. Y no sé hasta qué punto todo eso pues, encaja con los paradigmas de computación que estamos desarrollando aquí. Porque eso va mucho más allá. Los temas de percepción y demás humana requieren otro tipo de tecnología que no son necesariamente cuánticas o a lo mejor sí, pero todavía no sabemos cómo hacerlo. Entonces yo sería más cauto y diría que me parece que no, de momento. Bien, y ya la última, ya me corto, no cuento más.
toda la influencia de las corrientes que hay ahora mismo en el estudio de la física cuántica para todas las partículas subatómicas, la búsqueda del gravitón, etcétera, etcétera. La nueva teoría de las branas y de los anillos y de los lazos. A medida que vayamos avanzando en esa investigación y lleguemos a saber qué son realmente las cosas, ¿no? Ese campo de Higgs con su bosón y todas estas cosas tan chulas que estudiáis los físicos teóricos, esto va a proporcionar un crecimiento exponencial al máximo cuando se descubran todas estas cosas. Entiendo que vosotros estáis al cabo de la calle lo que se está investigando en estas teorías, porque muchas son teorías, no son demostraciones, pero ¿cómo ves el futuro? Y ya no te pregunto más, te lo prometo. No hay problema. Yo ya he terminado mi día, podéis hacer todas las preguntas que queráis. Yo diría al revés. La computación cuántica y la capacidad de simular sistemas cuánticos puede ayudar muchísimo a la física de partículas y a la física teórica. Y esto pues entra dentro de lo que decía John Preskill, que es un físico teórico de los buenos, y enlaza, por ejemplo, con el interés del CERN por apostar por computación cuántica como una herramienta más para resolver estos problemas fundamentales de la física de partículas y la física subatómica. Lo que sí es cierto es que a veces del estudio de la física teórica muy fundamental han surgido ideas muy importantes en el ámbito de la matemática. Y eso puede tener un impacto en el mundo de la computación cuántica y la algoritmia que todavía desconocemos. Pero como digo, al revés, usar nuestros sistemas cuánticos para poder simular esos problemas ultra difíciles y mejorar nuestro conocimiento de la física teórica es algo que probablemente ocurra en el muy corto plazo y creo que es una de las apuestas más interesantes ahora mismo como aplicación de los ordenadores cuánticos dentro del ámbito de la investigación fundamental. O sea que me parece una pregunta muy interesante. Pero claro, fíjate que nosotros los ordenadores cuánticos los queremos hacer con componentes macroscópicos, algo que yo pueda llevar a una fábrica y crecer con materiales convencionales. Entonces, si me dices que tengo que hacer un ordenador cuántico con neutrinos, como leí una vez, pues a lo mejor prefiero no hacerlo. Juan José Ripoll, García Ripoll, físico teórico, investigador del CSIC. Ole y ole por los investigadores de este país que denuestran muchas veces vuestro trabajo. Por desgracia, sois poco apoyados, pero desde nuestro colegio profesional y nuestra comisión 4.0, humilde comisión 4.0, que vamos a cambiar a 5.0, pues queremos dar divulgación y que la gente conozca otro mundo más allá de los reality shows y otros tipos de cosas que llaman mucho la atención. Este es el progreso del ser humano y se vuelca poco esfuerzo en la divulgación y te agradezco mucho lo que nos has contado. Esperemos que llevemos a cabo, establezcamos acuerdos con el CSIC y pongamos a disposición de los colegiados, espero no tardando mucho, pues un curso más completo con orientación a cómo puedo yo aplicarlo en la industria y cómo puedo trabajar o ser un profesional en la industria de la computación cuántica y de la creación de algoritmos cuánticos. Pues muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros por la invitación de nuevo. Nos vemos en otra ocasión, querido amigo. Un abrazo fuerte. Adiós. Hasta la próxima. Tardes. Queridos compañeros, pues no dejéis de escuchar Conecta Ingeniería, no dejéis de ver en YouTube este magnífico webinar que hemos realizado hoy. Hasta dentro de 2 semanas, que tendremos otro. Un saludo cordial a todos.